¿Alguna vez has despertado en el silencio de la noche, con el corazón latiendo desbocado y el eco de un sueño tan vívido que la realidad misma parecía una pálida imitación? No me refiero a las fantasías pasajeras que se desvanecen con la primera luz del alba, sino a una visión que se imprime en el alma, una revelación que se siente más real que la cama en la que duermes o el aire que respiras. Un sueño que, sabes con una certeza que hiela los huesos y enciende el espíritu, no te pertenece. Es un mensaje, un mapa celestial o una advertencia susurrada directamente desde el trono de la eternidad. Imagina recibir una visión así, no una, sino varias veces. Visiones que te muestran un futuro tan grandioso y exaltado que parece una locura, un destino que te eleva por encima de reyes y patriarcas. ¿Qué harías con tal conocimiento? ¿Lo guardarías como un tesoro sagrado, temeroso del peso de su significado? ¿O, en la inocencia de tu juventud, lo compartirías con aquellos que te rodean, sin comprender que la luz que ilumina tu camino puede proyectar sombras de envidia y miedo en los corazones de otros? La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre sueños proféticos, es sobre el viaje devastador y milagroso que comienza cuando el cielo interrumpe el curso de una vida ordinaria con un propósito extraordinario. Es la crónica de un joven que fue ungido en sueños con la promesa de grandeza, solo para ser arrojado a las profundidades más oscuras de la traición humana. Su vida se convirtió en un testamento de que un aviso de Dios no siempre es un camino de rosas, sino a menudo un sendero de espinas que conduce a una gloria inimaginable. Prepárate para descender al pozo de la desesperación, para caminar por los pasillos del poder en una tierra extraña y para presenciar cómo la mano invisible de Dios teje la redención a partir de los hilos rotos del odio y el abandono. Porque el sueño fue solo el principio. El cambio, la prueba y la transformación que vinieron al día siguiente fueron el verdadero aviso urgente de Dios. Nos transportamos a las ondulantes colinas de Canaán, una tierra prometida que gime bajo el peso de una familia fracturada. El aire está cargado, no solo con el aroma del ganado y la tierra fértil, sino con una tensión palpable, una corriente subterránea de resentimiento que fluye tan ciertamente como los arroyos de la región. En el centro de este drama familiar se encuentra Jacob, un patriarca anciano cuyo amor, aunque profundo, no es ciego, sino peligrosamente parcial. Su corazón está anclado en Raquel, la esposa que amó con una pasión que desafió años de servidumbre, y ese amor se ha derramado, como un torrente incontenible, sobre el hijo de su vejez, José. José, un joven de 17 años, camina por estos campos no solo como un pastor, sino como un príncipe entre sus hermanos. Viste un manto de colores vibrantes, un regalo de su padre que es mucho más que una simple prenda, es un símbolo tejido de favoritismo, una declaración visible de su estatus preferencial que irrita las almas de sus hermanos mayores como la sal en una herida abierta. Ellos, los hijos de Lea y de las siervas, ven en ese manto la encarnación de su propia desvalorización, el recordatorio diario de que su sudor y su trabajo son meramente un deber, mientras que la existencia de José es una celebración. En este caldo de cultivo de celos y amargura, José vive en un mundo de sueños, tanto literal como figuradamente. No es malicioso, pero es joven, y en su juventud, carece de la sabiduría para discernir que las visiones divinas que llenan sus noches son brasas que, al ser compartidas, pueden avivar un incendio de odio. Esta no es la historia de un santo perfecto, sino la de un alma elegida, un instrumento en las manos de Dios que primero debe ser quebrado, moldeado y purificado en el horno de la aflicción antes de poder cumplir el propósito monumental para el que fue soñado. La vida de José en los campos de Canaán era un tapiz tejido con dos hilos contrastantes, el amor incondicional de su padre y el creciente desprecio de sus hermanos. El manto, esa obra de arte textil, era su segunda piel. Cada color brillante parecía reflejar una faceta de la promesa que sentía bullir en su interior, una sensación de destino que aún no podía articular, pero que lo envolvía con la misma calidez que la propia túnica. Cuando el sol de la mañana se derramaba sobre los valles, los colores del manto danzaban, haciendo de José una figura casi etérea entre los pastores de ropas sencillas. Para sus hermanos, sin embargo, cada destello de color era un aguijón. Rubén, el primogénito, sentía el peso de su liderazgo erosionado. Simeón y Leví, de temperamento feroz, veían en él una afrenta a su honor. Judá, pragmático y calculador, lo consideraba un necio presuntuoso. Los demás simplemente seguían la corriente de amargura que envenenaba el campamento. La situación alcanzó un punto de no retorno la noche en que José, con los ojos todavía llenos del asombro de la visión,
les relató su primer sueño. «Escuchad», dijo con una emoción juvenil que no supo medir, «estábamos atando gavillas en el campo, y he aquí que mi gavilla se levantaba y se mantenía derecha, mientras que vuestras gavillas la rodeaban y se inclinaban ante la mía». El silencio que siguió fue más pesado que una piedra de molino. Sus palabras, que para él eran una maravilla divina, para ellos fueron la confirmación de su arrogancia. La imagen de sus gavillas, fruto de su duro trabajo, postrándose ante la suya, era una humillación insoportable. Le odiaron aún más, si es que eso era posible. Pero el cielo no había terminado de hablarle. Poco después, llegó un segundo sueño, aún más grandioso y, para sus hermanos, más ofensivo. «He aquí», les contó, «he soñado otro sueño, que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Esta vez, la reprimenda vino incluso de Jacob, aunque en su corazón, el patriarca guardaba estas palabras, meditando sobre ellas. Pero para los hermanos, la copa de la paciencia se había desbordado. El sol y la luna, sus propios padres, y las 11 estrellas, ellos mismos, inclinándose ante este muchacho soñador. La semilla del odio, regada por el favoritismo y fertilizada por la arrogancia percibida, había echado raíces profundas y oscuras. Ya no era solo envidia, era una determinación fría y silenciosa de arrancar de raíz a este soñador y sus sueños, de borrar del paisaje familiar esa mancha de colores brillantes que les recordaba constantemente su propia insignificancia. El escenario para la traición estaba listo, solo faltaba la oportunidad. Y esa oportunidad llegaría pronto, en los campos lejanos de Dotán, donde no habría un padre amoroso para intervenir, solo el silencio del desierto y 10 corazones consumidos por la oscuridad. El viaje a Dotán, enviado por su propio padre para ver cómo estaban sus hermanos, sería el último que haría como un joven libre y amado. No sabía que caminaba hacia una trampa, hacia una cisterna vacía que se convertiría en la tumba de su juventud y el útero de su nueva y dolorosa existencia. El sol de Dotán golpeaba sin piedad la tierra seca cuando los hermanos vieron a la distancia una figura solitaria que se acercaba. El manto de colores era inconfundible, ondeando en el calor como una bandera de su propia irritación. «Ahí viene el soñador», escupió uno de ellos, y la frase se extendió entre ellos como un veneno. El odio acumulado durante años encontró su momento. En sus mentes, el plan tomó forma con una rapidez aterradora: matarlo y arrojarlo a una cisterna, diciendo luego a su padre que una bestia salvaje lo había devorado. Era una solución final, brutal, a un problema que había infectado sus vidas. Sin embargo, Rubén, el primogénito, sintió una punzada de conciencia. Quizás era el peso de su responsabilidad o un vestigio de afecto fraternal, pero no podía soportar la idea de tener la sangre de José en sus manos. Propuso un plan alternativo: no le quitemos la vida. Arrojémoslo a esta cisterna en el desierto, pero no pongáis una mano sobre él. Su intención secreta era volver más tarde, rescatarlo y devolverlo a su padre. Los demás, viendo en esto una forma de deshacerse de él sin la mancha directa del fratricidio, estuvieron de acuerdo. Cuando José llegó, con una sonrisa inocente y noticias de su padre, fue recibido no con saludos, sino con miradas de acero. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, lo agarraron con una violencia que nunca había conocido. Le arrancaron el manto, el símbolo de su identidad, rasgando no solo la tela, sino su mundo entero. Los colores que representaban el amor de su padre ahora yacían hechos jirones en el polvo. Lo arrojaron a la cisterna. La caída fue un instante de terror puro, seguido por la oscuridad fría y el impacto contra el suelo seco. La cisterna estaba vacía, sin agua para ahogarlo, pero llena de una desesperación sofocante. Desde el fondo, oía las voces amortiguadas de sus hermanos, indiferentes a sus gritos y súplicas. Era una tumba prematura, un lugar donde los sueños de gavillas y estrellas morían en la garganta. Mientras José languidecía en la oscuridad, sus hermanos se sentaron a comer, su apetito no disminuido por el acto atroz que acababan de cometer. Fue entonces cuando Judá, siempre pragmático, levantó la vista y vio una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Una nueva idea, más rentable y menos sangrienta, surgió en su mente. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne.
La ironía de sus palabras fue ignorada. La propuesta fue aceptada. Sacaron a José de la cisterna, parpadeando bajo el sol brutal, confundido y aterrorizado. Lo vendieron por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo. Mientras la caravana se alejaba, llevándolo hacia un futuro desconocido en una tierra extraña, José miró hacia atrás por última vez, viendo las siluetas de sus hermanos encogerse en el horizonte. En ese momento, en la desolación de su alma, comenzó una conversación silenciosa con el Dios de sus padres, una pregunta que resonaría en su corazón durante años. ¿Por qué? No lo sabía entonces, pero la cisterna no fue un final, sino una transición. Fue el primer paso en un descenso que, paradójicamente, lo llevaría a la cima del mundo. Si esta historia de prueba y fe ya está resonando en tu corazón, te invito a que te unas a nuestra comunidad de almas buscadoras. No se trata solo de dar me gusta o suscribirte, sino de conectar a un nivel más profundo. Tómate un momento para compartir en los comentarios cuál es la enseñanza o el pasaje de las Escrituras que más ha impactado tu vida en momentos de dificultad. Y, para sentir la fuerza de nuestra unión global, cuéntanos desde qué país y qué ciudad te conectas con nosotros en fe hoy. Leamos y apoyémonos mutuamente en nuestros viajes espirituales. El viaje a Egipto fue un borrón de polvo, miedo y humillación. Cada paso de los camellos lo alejaba más de todo lo que había conocido, transformando su identidad de hijo amado a simple mercancía. Al llegar a la vasta y bulliciosa tierra de Egipto, un mundo de dioses extraños, monumentos imponentes y un idioma incomprensible, José fue vendido en el mercado de esclavos. Su comprador fue Potifar, el capitán de la guardia del faraón, un hombre de alto rango y poder. Para José, todo podría haber terminado ahí, perdido en el anonimato de la servidumbre. Pero había algo en él que no podía ser esclavizado: su conexión con Dios. Aunque se sentía abandonado, no abandonó su fe. En la casa de Potifar, en lugar de sucumbir a la amargura, José se dedicó a su trabajo con una diligencia y una integridad extraordinarias. Hacía cada tarea, por humilde que fuera, como si la estuviera haciendo para el Señor mismo. Y Dios estaba con él. Esta presencia divina no se manifestaba en sueños grandiosos o visiones celestiales, sino en algo mucho más tangible: un éxito sobrenatural en todo lo que tocaba. Si supervisaba los campos, las cosechas eran más abundantes. Si administraba las finanzas, la riqueza de la casa se multiplicaba. Potifar, un hombre astuto y observador, no tardó en darse cuenta de que este joven hebreo era diferente. Vio que el Señor bendecía su propia casa por causa de José. La confianza de Potifar en él creció exponencialmente. Lo elevó de simple esclavo a mayordomo principal, poniéndolo a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. José pasó de la cisterna a la administración de una de las casas más importantes de Egipto. Tenía autoridad, respeto y una vida cómoda. La herida de la traición seguía ahí, profunda y dolorosa, pero la bendición de Dios era un bálsamo que le permitía no solo sobrevivir, sino prosperar. Se convirtió en un hombre apuesto y de buen parecer, y su integridad era tan notable como su apariencia. Sin embargo, este mismo favor y esta misma apariencia atrajeron un nuevo tipo de peligro, uno más sutil y quizás más destructivo que el odio de sus hermanos. La esposa de Potifar, una mujer acostumbrada a obtener todo lo que deseaba, puso sus ojos en José. Al principio, eran miradas persistentes, sonrisas insinuantes. Luego, las invitaciones se volvieron explícitas y diarias. «Acuéstate conmigo», le ordenaba. Para José, esto representaba una prueba de lealtad fundamental. No era solo una cuestión de traicionar a su amo terrenal, Potifar, quien le había confiado todo. Era, ante todo, una cuestión de pecar contra su Dios. Su respuesta fue firme y respetuosa: ¿cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios? Su fidelidad no era situacional, estaba arraigada en su temor y amor por el Señor. Se negó una y otra vez, evitando estar a solas con ella, manteniendo su integridad en un entorno moralmente corrupto. Pero la tentación no se rindió. Se estaba gestando una confrontación que lo haría caer aún más bajo que antes, demostrando que a veces, hacer lo correcto a los ojos de Dios conduce directamente al horno de la aflicción. La constancia de José en su rectitud solo sirvió para inflamar el deseo y la frustración de la esposa de Potifar. Su lujuria, al ser rechazada,
se transformó en una furia vengativa. La oportunidad para su venganza llegó un día en que los otros sirvientes estaban fuera de la casa. José entró para atender sus deberes, y ella lo vio como su última oportunidad. Lo agarró por su manto, una repetición irónica y trágica de su pasado, y le exigió una vez más: «Acuéstate conmigo». En un acto de desesperación y pureza, José se zafó de su agarre, dejando su manto en sus manos mientras huía de la casa y de la tentación. Para ella, ese manto era la prueba que necesitaba. Sosteniendo la prenda, comenzó a gritar, tejiendo una historia de mentiras y engaño. Llamó a los sirvientes y les mostró el manto, acusando a José de intentar forzarla, alegando que había huido cuando ella gritó. Cuando Potifar regresó a casa, ella le repitió la misma historia, presentándose como la víctima virtuosa y a José como un esclavo hebreo ingrato y violento. La ira de Potifar se encendió. La evidencia, aunque circunstancial, parecía irrefutable: el testimonio de su esposa y el manto de José. No sabemos si en el fondo de su corazón albergaba alguna duda, conociendo el carácter de José, pero la ofensa a su honor y a su propiedad era demasiado grande para ser ignorada. Sin juicio, sin oportunidad de defenderse, José fue arrestado y arrojado a la prisión real, el lugar donde se encerraba a los prisioneros del rey. La caída fue vertiginosa y brutal. Había pasado de hijo amado a esclavo, de esclavo a mayordomo de confianza, y ahora, de mayordomo a criminal encarcelado. Esta vez, la oscuridad era más profunda que la de la cisterna. No era solo la ausencia de luz, sino la ausencia de justicia. Había hecho lo correcto, había honrado a Dios y a su amo, y su recompensa era la compañía de los peores criminales de Egipto, cadenas en sus pies y un futuro que parecía una sentencia de muerte en vida. En la soledad y la inmundicia de esa prisión, la fe de José enfrentó su prueba más severa. ¿Dónde estaba Dios ahora? ¿Por qué su fidelidad lo había llevado a este lugar olvidado? Era fácil sentir la presencia de Dios en la prosperidad, en la casa de Potifar donde todo florecía bajo su mano. Pero sentirla aquí, en medio del hedor de la desesperación, rodeado por el cinismo y el quebranto, requería un tipo de fe completamente diferente. Era una fe que no se basaba en las circunstancias, sino en el carácter de Dios mismo. Y aunque el texto bíblico no detalla sus oraciones en la prisión, podemos imaginar los clamores de un alma que lucha por aferrarse a la esperanza cuando todo a su alrededor grita que no hay ninguna. Este no era un simple contratiempo, era un refinamiento a través del fuego, un proceso doloroso diseñado para quemar cualquier resto de orgullo y autosuficiencia, dejando solo una confianza pura y absoluta en la soberanía de un Dios que, aunque silencioso, nunca estuvo ausente. Estamos viajando juntos a través de las profundidades de la desesperación de José, un lugar que muchos de nosotros hemos conocido de diferentes maneras. La comunidad se fortalece cuando compartimos nuestras cargas y nuestras victorias. Por eso, te invito a abrir tu corazón en los comentarios y, si te sientes cómodo, compartir una experiencia personal en la que sentiste la presencia de Dios en medio de una prueba difícil. Además, tu voz es crucial para el futuro de este canal. ¿Qué otras historias o personajes bíblicos te gustaría que exploráramos con esta misma profundidad? Y no olvides decirnos desde qué rincón del mundo nos acompañas, reforzando los lazos de esta hermosa comunidad global de fe. Incluso en las profundidades de la prisión real, la esencia del carácter de José y el favor de Dios no podían ser encadenados. Al igual que en la casa de Potifar, la integridad y la capacidad de José brillaron en la oscuridad. El carcelero, al observar su conducta y su habilidad, pronto le tomó aprecio. Vio que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. La confianza del carcelero creció hasta el punto de que le encargó a José la supervisión de todos los demás prisioneros. Irónicamente, el prisionero acusado de traición se convirtió en el guardián de confianza. Administraba la prisión con la misma diligencia con la que había administrado la casa de Potifar, aliviando la carga del carcelero y trayendo un semblante de orden a un lugar de caos. Su situación personal no había cambiado, seguía siendo un prisionero injustamente condenado, pero su propósito se negaba a ser extinguido. Un tiempo después, 2 nuevos prisioneros de alto perfil fueron enviados a la misma cárcel, el copero principal y el panadero principal del faraón, ambos caídos en desgracia ante su señor. El carcelero los puso bajo el cuidado de José. Una mañana, José los encontró con un semblante abatido y preocupado.
Con la empatía forjada en su propio sufrimiento, les preguntó la causa de su tristeza. Ambos tuvimos un sueño anoche, explicaron, y no hay nadie que pueda interpretarlos. En ese momento, José no vio una oportunidad para su propio beneficio, sino una oportunidad para señalar al verdadero poder detrás de cualquier revelación. ¿No son de Dios las interpretaciones?, respondió con una humildad que no poseía en su juventud. Contádmelos, por favor. El copero fue el primero. Describió un sueño con una vid de 3 sarmientos que brotaban, florecían y daban uvas, las cuales él exprimía en la copa del faraón. José, guiado por la sabiduría divina, le dio la interpretación: dentro de 3 días, Faraón te restaurará a tu puesto y volverás a poner la copa en su mano. Luego, con un atisbo de esperanza humana, añadió una petición personal: solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y me hagas el favor de mencionar mi caso a Faraón, para que me saque de esta casa. Porque fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aquí no he hecho nada para que me pusieran en este calabozo. Animado por la interpretación favorable, el panadero contó su sueño de 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza, de las cuales los pájaros comían. La interpretación de José fue sombría pero veraz: dentro de 3 días, Faraón te quitará la cabeza y te colgará, y las aves comerán tu carne. 3 días después, todo sucedió exactamente como José había predicho. En el cumpleaños del faraón, el copero fue restaurado a su posición, y el panadero fue ejecutado. José, desde su celda, debió sentir una oleada de expectación. Su liberación parecía inminente. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El copero, de vuelta en el lujo y el ritmo de la corte, se olvidó del joven hebreo que le había dado esperanza en la oscuridad. Se olvidó por completo de él. Pasaron 2 años completos. 2 años más de espera, de esperanza diferida que enferma el corazón. Para José, esta fue quizás la prueba más cruel de todas: no el odio de sus hermanos, ni la mentira de una mujer, sino el ser olvidado por aquel a quien había ayudado. Fue una lección devastadora sobre la falibilidad de la esperanza humana y la necesidad de una confianza inquebrantable en el tiempo perfecto de Dios, un tiempo que rara vez se alinea con el nuestro. Durante 2 largos años, el silencio fue la única respuesta a las oraciones de José. Cada amanecer traía la misma realidad: los muros de piedra de la prisión, la rutina de la vida carcelaria, el eco de una promesa olvidada. Su fe fue estirada hasta el límite, purgada de cualquier dependencia en la ayuda humana. Y entonces, cuando toda esperanza terrenal se había extinguido, el cielo se movió de nuevo, no en la celda de José, sino en la cámara real del hombre más poderoso del mundo. El faraón de Egipto tuvo 2 sueños en una misma noche, sueños tan inquietantes y vívidos que perturbaron profundamente su espíritu. En el primero, vio 7 vacas gordas y hermosas que subían del río Nilo y pacían en el prado, seguidas por 7 vacas flacas y feas que subían y devoraban a las gordas, sin que su apariencia mejorara en lo más mínimo. Despertó, pero volvió a dormirse y soñó de nuevo. Esta vez, vio 7 espigas de grano llenas y hermosas que crecían en una sola caña, seguidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este que brotaban y devoraban a las espigas llenas. Por la mañana, su angustia era palpable. Convocó a todos los magos, sabios y adivinos de Egipto, la élite intelectual y espiritual de la nación más avanzada de la época. Les relató sus sueños, pero ninguno pudo ofrecer una interpretación que satisficiera al rey. Su sabiduría, basada en la magia y la astrología, era impotente ante un mensaje divino. Fue en este momento de frustración real, cuando toda la sabiduría de Egipto había fallado, que la memoria del copero finalmente se activó. Una punzada de culpa y la oportunidad de congraciarse con el faraón lo llevaron a hablar. «Hoy me acuerdo de mis faltas», dijo, y procedió a contar la historia de su tiempo en prisión, del joven hebreo que había interpretado su sueño y el del panadero con una precisión perfecta. La curiosidad y la desesperación del faraón se encendieron. «Traedlo», ordenó. La maquinaria real se puso en marcha. Los guardias corrieron a la prisión, sacaron a José de su celda, lo afeitaron, le dieron ropas limpias y lo llevaron apresuradamente a la presencia del faraón. Imagina ese momento, de la penumbra y la suciedad del calabozo a la luz resplandeciente y la opulencia del palacio en cuestión de minutos. De ser un prisionero olvidado a estar de pie ante el Dios Rey de Egipto.
El faraón lo miró y le dijo: «He tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar». La respuesta de José en este momento crucial revela la magnitud de su transformación. El joven que una vez se jactó de sus propios sueños ahora estaba despojado de todo orgullo. No se atribuyó ningún poder. «No está en mí», respondió con una calma y una confianza que no provenían de sí mismo. Dios será el que dé al faraón una respuesta de paz. En esa sola frase, José se posicionó no como un mago o un adivino, sino como un simple canal, un siervo del Dios Altísimo, listo para entregar el mensaje que la nación necesitaba escuchar. Con una humildad forjada en el fuego de la aflicción, José escuchó atentamente mientras el faraón, el hombre más poderoso de la tierra, le relataba sus sueños perturbadores: las 7 vacas flacas devorando a las gordas y las 7 espigas marchitas consumiendo a las lozanas. El silencio en la sala del trono debió ser absoluto mientras todos esperaban la respuesta del prisionero hebreo. Cuando el faraón terminó, José, lleno del Espíritu de Dios, no dudó. «El sueño del faraón es uno solo», declaró con autoridad. «Dios ha mostrado al faraón lo que está a punto de hacer». Explicó que las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas representaban 7 años de gran abundancia que vendrían sobre toda la tierra de Egipto. Pero, advirtió, serían seguidos por 7 años de una hambruna tan severa que la abundancia anterior sería completamente olvidada. La repetición del sueño, explicó, significaba que el asunto era firme de parte de Dios y que él se apresuraría a cumplirlo. Pero José no se detuvo en la interpretación. La sabiduría que Dios le había dado iba más allá del diagnóstico, incluía la solución. Continuó, ofreciendo un consejo no solicitado pero divinamente inspirado al monarca. «Por tanto, provéase ahora el faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Nombre gobernadores sobre el país, y que recojan la 5ª parte de la cosecha de la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Que junten todo el alimento de estos buenos años que vienen, y almacenen el grano bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades, y que lo guarden. Y ese alimento será una reserva para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, para que el país no perezca de hambre». El plan era audaz, lógico y de una escala sin precedentes. Faraón y sus siervos quedaron maravillados. La claridad de la interpretación y la sabiduría del plan eran innegables. Se miraron unos a otros, y el faraón pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia. «¿Acaso hallaremos a un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?». Volviéndose hacia José, declaró: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». En un instante, José fue transformado. El faraón le quitó su anillo de sello y lo puso en la mano de José, lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro en el cuello y lo hizo subir a su segundo carro. Proclamadores iban delante de él gritando: «Doblad la rodilla». Pasó de prisionero a primer ministro, de esclavo a gobernante, segundo solo después del faraón. Le dieron un nuevo nombre egipcio, Safenat Panea, y una esposa, Asenat, hija de un sacerdote de On. A los 30 años, después de 13 años de sufrimiento, traición y olvido, José se encontró a cargo del destino de la nación egipcia. Los sueños de su juventud, las gavillas y las estrellas inclinándose, comenzaban a tomar una forma que nunca podría haber imaginado. No era un poder para la autoglorificación, sino una posición de servicio y salvación, orquestada por la mano soberana de un Dios que nunca lo había olvidado. Con el anillo del faraón en su dedo y una autoridad casi ilimitada, José se embarcó en la monumental tarea de preparar a Egipto para la catástrofe que se avecinaba. Recorrió toda la tierra, organizando la logística de su vasto plan. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo cosechas tan masivas que desafiaban la contabilidad. El grano se acumulaba como la arena del mar. José estableció graneros en cada ciudad y los llenó hasta rebosar, administrando la recolección con una eficiencia y una previsión que solo podían provenir de la sabiduría divina. Durante este tiempo de paz y prosperidad, su vida personal también floreció. Asenat, su esposa, le dio 2 hijos. Al primero lo llamó Manasés, que significa el que hace olvidar, porque dijo:
Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. El dolor del pasado comenzaba a ser eclipsado por la bendición del presente. Al segundo lo llamó Efraín, que significa fructífero, porque dijo, Dios me ha hecho fructificar en la tierra de mi aflicción. Reconocía que incluso en su éxito, Egipto seguía siendo la tierra de su sufrimiento, pero ahora también era el lugar donde Dios lo había hecho prosperar. Estos nombres revelan la lucha interna de José, un deseo de olvidar el trauma, junto con el reconocimiento de que fue a través de ese mismo trauma que Dios lo había bendecido. Los 7 años de abundancia pasaron como un suspiro, y entonces, tal como José había profetizado, la hambruna comenzó a apretar sus garras sobre la región. La tierra se secó, los cultivos se marchitaron y el hambre se extendió por todos los países circundantes. Pero en Egipto, gracias a la previsión de José, había pan. Cuando el pueblo egipcio clamó al faraón por comida, él simplemente los dirigió a José, id a José, y haced lo que él os diga. José abrió los graneros y comenzó a vender grano a los egipcios y a las gentes de todas las naciones que venían a comprar, porque el hambre era severa en toda la tierra. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, en Canaán, la hambruna también golpeaba sin piedad a la familia de Jacob. El viejo patriarca, que había llorado a su hijo favorito durante más de 20 años, ahora enfrentaba la posibilidad de perder a toda su familia por inanición. Al enterarse de que había grano en Egipto, reunió a sus hijos, los mismos que habían vendido a José como esclavo, y les dio una orden que sellaría su destino. He oído que hay grano en Egipto, les dijo. Descended allá y comprad para nosotros de allí, para que vivamos y no muramos. Y así, los 10 hermanos, atormentados por la culpa de un pecado secreto que había envenenado sus vidas durante 2 décadas, emprendieron el viaje a Egipto. No tenían idea de que caminaban directamente hacia el hombre al que habían traicionado. No sabían que para conseguir el pan que salvaría sus vidas, tendrían que enfrentarse a su pasado en la persona de un poderoso gobernador egipcio que tenía el poder de la vida y la muerte en sus manos, y cuyo rostro, endurecido por el tiempo y el poder, ya no reconocerían. El escenario estaba preparado para la confrontación más dramática de sus vidas. Cuando los 10 hermanos llegaron a Egipto y fueron llevados ante el gobernador para solicitar grano, se inclinaron ante él con el rostro en tierra. En ese instante, el primer sueño de José se cumplió de manera literal y poderosa. Las gavillas de sus hermanos se postraban ante su gavilla. José los reconoció de inmediato. Vio sus rostros, ahora marcados por los años y la preocupación, y un torbellino de emociones debió agitarse en su interior: ira, dolor, pero también la sobrecogedora realización del plan de Dios. Sin embargo, no reveló su identidad. En cambio, les habló con dureza, a través de un intérprete para mantener la farsa, y los acusó de ser espías. Quería saber si el tiempo y el sufrimiento los habían cambiado. Quería saber qué había sido de su hermano menor, Benjamín, el único otro hijo de su amada madre Raquel. Aterrorizados, ellos se defendieron, explicando su historia familiar. Somos 12 hermanos, hijos de un hombre en la tierra de Canaán, y aquí, el más joven está hoy con nuestro padre, y uno ya no existe. La mención de su hermano, que ya no existe, fue como una daga en el corazón de José. Para probarlos, ideó un plan. Los encarceló por 3 días. Luego, les dijo que uno de ellos permanecería como prisionero mientras los demás regresaban con grano para sus familias, con la condición de que en su próximo viaje trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar que decían la verdad. Atrapados y asustados, la conciencia de los hermanos finalmente se despertó. Creyendo que el gobernador no los entendía, se dijeron unos a otros en hebreo: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les recordó que él les había advertido que no pecaran contra el muchacho. José, que entendía cada palabra, tuvo que apartarse para llorar. El sonido de su remordimiento, después de tantos años, lo conmovió profundamente. Siguiendo con su plan, tomó a Simeón y lo ató ante sus ojos, para mantenerlo como rehén. Ordenó que llenaran sus sacos de grano, pero también, en secreto, que devolvieran el dinero de cada uno a su saco. Cuando los hermanos descubrieron el dinero en su camino de regreso, su miedo se intensificó, creyendo que era una trampa de Dios o del gobernador. Al llegar a Canaán y contarle todo a Jacob, el anciano patriarca se desesperó.
Me habéis privado de mis hijos, José ya no existe, y a Simeón no lo tengo, y ahora queréis llevaros a Benjamín. Se negó rotundamente a dejar ir a su hijo menor. Pero la hambruna era implacable. Cuando el grano se acabó, no tuvieron más remedio que enfrentarse a la posibilidad de regresar. Fue Judá, el mismo que había sugerido vender a José, quien dio un paso al frente. Hizo una promesa solemne a su padre, ofreciéndose a sí mismo como garantía eterna por la seguridad de Benjamín. «Yo seré su fiador», dijo. «Si no te lo traigo de vuelta, que yo cargue con la culpa para siempre». Con el corazón destrozado, Jacob finalmente accedió. Los hermanos regresaron a Egipto, esta vez con Benjamín, sin saber que esta segunda visita forzaría la revelación final y la prueba definitiva de su transformación. El regreso de los hermanos a Egipto, con Benjamín a su lado, marcó el clímax del plan de José. Cuando los vio, ordenó a su mayordomo que los llevara a su casa y preparara un banquete. Los hermanos, llenos de temor al ser conducidos a la casa del gobernador, pensaron que era una trampa por el dinero devuelto. Pero fueron tratados con una hospitalidad desconcertante. Simeón fue liberado y se reunió con ellos. Cuando José llegó, le presentaron los regalos que habían traído y se inclinaron ante él una vez más. José les preguntó por su padre anciano, y al ver a Benjamín, su propio hermano de sangre, se sintió tan abrumado por la emoción que tuvo que retirarse a sus aposentos para llorar. Compuesto, regresó y ordenó que se sirviera la comida. Los sentó en la mesa por orden de edad, desde el mayor hasta el menor, lo que los dejó atónitos de asombro. ¿Cómo podía saber este egipcio su orden de nacimiento? La porción de Benjamín fue 5 veces mayor que la de los demás, un último eco del favoritismo que había iniciado todo el drama. Pero esta vez, no hubo celos, solo confusión. A la mañana siguiente, mientras partían, José ejecutó la parte final de su prueba. Ordenó a su mayordomo que, además de devolverles el dinero, escondiera su propia copa de plata personal en el saco de Benjamín. Poco después de que se fueran, los hizo perseguir y los acusó de robar la copa. A pesar de sus protestas de inocencia, registraron los sacos, comenzando por el mayor. La copa fue encontrada en el saco de Benjamín. La desesperación se apoderó de ellos. Regresaron a la ciudad, con las ropas rasgadas, y se postraron ante José. José, interpretando el papel del gobernante ofendido, declaró que Benjamín se quedaría como su esclavo, mientras que los demás podían volver en paz a su padre. Este era el momento de la verdad. ¿Abandonarían a Benjamín como lo habían abandonado a él años atrás? Fue entonces cuando Judá, transformado por años de culpa y un nuevo sentido de la responsabilidad, dio un paso al frente y pronunció uno de los discursos más conmovedores de la Biblia. Le suplicó a José, explicando que la vida de su padre estaba ligada a la del muchacho, y que si regresaban sin él, Jacob moriría de pena. Describió su promesa a su padre y luego, en un acto de sacrificio supremo, se ofreció a sí mismo en lugar de Benjamín. Por tanto, te ruego que dejes que tu siervo se quede como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Al ver este acto desinteresado, al ver que el corazón de Judá y de sus hermanos había cambiado verdaderamente, José no pudo contenerse más. Ordenó que todos los egipcios salieran de la sala y, quedándose a solas con sus hermanos, se derrumbó en sollozos tan fuertes que se oyeron en todo el palacio. Y entonces, pronunció las palabras que habían estado guardadas en su corazón durante 22 años. «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?» Los hermanos quedaron paralizados por el terror y el asombro. Pero José los tranquilizó. «Acercaos a mí», les dijo. Y entonces, pronunció la frase que resume toda su historia, la joya teológica de su saga. «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». En ese momento, el perdón redimió décadas de dolor. La traición fue revelada como el instrumento de la providencia. El plan de Dios, tejido a través del odio, la esclavitud y el encarcelamiento, se reveló en todo su glorioso y misterioso esplendor. El soñador no solo había visto su propio futuro, sino el de la salvación de su familia, la misma que se convertiría en las 12 tribus de Israel.